Vamos a trabajar el tema 3.3, que son aplicaciones de la función lineal, parte 3. Para este ejercicio, este problema inicial nos dice que en el rectángulo ABCD, el punto E se va moviendo sobre el borde del rectángulo desde el punto A hasta el punto D, pasando por los puntos B y C. Dice, cuando el punto E se ha movido X centímetros, se toma el área del triángulo AED como Y centímetros cuadrados y que observemos las figuras y nosotros respondamos. Para empezar dice, explica qué sucede con el área del triángulo AED cuando E se desplaza sobre el lado AB. Vale. Para empezar tenemos que tomar en cuenta que este puntito se va a ir moviendo. Se puede mover hasta AB, de B a C y de C a D. ¿Estamos? Recordemos que este mide 5 también, este mide 8. Vale. Entonces, si el puntito primero solo se mueve de A a B, aquí es 0, ¿verdad? Es decir, que el punto no se ha movido nada. De A a B, lo más que se puede mover entonces es hasta 5 centímetros. ¿Estamos? Por eso nos dice que si E se desplaza sobre el lado AB, X es mayor o igual a 0 o menor o igual a 5, porque el puntito solo se ha desplazado de 0 a 5 centímetros, ya que solo se está moviendo en ese lado. Vale. Luego dice, si E se desplaza sobre el lado BC, es decir, sobre BC. En este caso, el desplazamiento del punto se va a dar de 5 a 13 centímetros. ¿Por qué 5? Porque ya se ha movido, ¿verdad? De A a B hasta llegar a B son 5. Y si a esos 5 yo le sumo los 8 que mide de B a C, de ahí salen esos 13 centímetros. ¿Estamos? Entonces es esto de acá. El punto BC se mueve de 5 a 13 centímetros en total de desplazamiento. Y si se desplaza de C a D, que es este otro punto, el desplazamiento se da entre 13 y 18 centímetros. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo ya llevo 5 más 8, 13. Y si a 13 yo le sumo estos 5, da 18 centímetros. Entonces, ¿qué es este desplazamiento que se da de C a D? Ahora nos dice que expresemos el área Y del triángulo AED cuando E se mueve de A hasta B, también lo mismo cuando se mueve de B a C y cuando se mueve de C a D. Vale. Vamos a recordar la fórmula del área de un triángulo. Se calcula multiplicando un medio de la base por la altura. Si nos fijamos para este triángulo que se nos forma, la base siempre es AD. Siempre en los tres movimientos que se hace, la base es AD, que es 8 centímetros. Vale. Como es un rectángulo, básicamente cuando se mueve sobre este punto, el mismo movimiento o el mismo desplazamiento que hace, ese mismo va a funcionar de altura. Entonces la altura de ese rectángulo, de ese triángulo, va a ser de 5 centímetros si se mueve de A a B, que es lo que nos dice acá. Que al observar el movimiento que se realiza el punto E, en cada uno de los casos se puede concluir que cuando E se mueve sobre el lado AB, el área del triángulo AED aumenta. Entonces, cuando el punto E se mueve sobre el lado BC, el área del triángulo se mantiene constante, pues la base es 8 y la altura es 5 en cualquier momento. Y cuando E se mueve sobre el lado CD, el área del triángulo disminuye hasta llegar a 0. Vale. A medida que este punto se va moviendo más hasta acá, la altura del triángulo va aumentando. Y si la altura del triángulo aumenta, el área del triángulo también va aumentando. ¿Estamos? Eso es lo que nos dice cuando se mueve de A a B. ¿Qué pasa cuando se mueve de B a C? El área del rectángulo se sigue manteniendo, ya que el punto solo se mueve en este segmento. Entonces la base sigue siendo 8. Y independientemente a dónde esté el punto E, la altura sigue siendo de 5 centímetros. Por lo tanto, el área en este punto, en este movimiento, se mantiene. Y cuando se mueve de C a D, el área va disminuyendo, ya que a medida que se va acercando a C, la altura se va haciendo más pequeña y por lo tanto el área va disminuyendo. Entonces, si yo quiero calcular el área del triángulo AED cuando E se mueve de A a B, simplemente vamos a calcularla considerando que la base es 8 centímetros y la altura es X, donde X representa el movimiento que hace el punto. Por ejemplo, aplicando la fórmula, Y es igual a un medio de la base por la altura. Ya dijimos que la base es de 8 centímetros y la altura yo la voy a determinar como X, donde X va a ser a dónde o cuánto se ha movido el punto sobre el lado AB. Entonces, ¿qué significa?
un medio de la base por la altura. Si yo puedo simplificar aquí, mitad 4, mitad 1. Entonces me queda 1 por 4 por x, 4x. Por lo tanto, el área que es y va a estar dado por 4x, donde x puede tomar desde 0 a 5 centímetros, ya que solo ese es lo que mide de A a B. Va. Para el caso del segundo, el área siempre va a ser de 20 centímetros, ya que ya dijimos que independientemente a dónde se mueve el punto E sobre este segmento, la altura del triángulo siempre va a ser de 5 centímetros. Entonces acá de un solo, y es igual a un medio de la base por la altura. 4 por 5, 20, entre 2 me da 4 por 5, 40, entre 2 me da 20 centímetros cuadrados, sería el área, donde x obviamente puede tomar de 5 a 13. Y para el caso del último punto, del último movimiento que hace el punto, vamos a considerar que en este caso la base sigue siendo 8 centímetros, pero ahora la altura va a ser de 18 menos x, porque recordemos que acá si yo sumo 5 más 8 me da 13, más 5, 18. Entonces a 18 yo le voy a restar el valor x que se mueve el punto. Entonces el área va a ser un medio de la base, que es 8, por la altura, que va a ser 18 menos x. Al final yo puedo simplificar mitad 1, mitad 4, entonces me va a quedar 4 por 18 menos x. 4 por 18, 72, y 4 por x me da 4x. Entonces al final el área de ese triángulo va a estar dado por menos 4x más 72, donde x puede tomar valores desde 13 hasta 18 centímetros. A eso se refiere. Entonces en el que ustedes van a hacer, nos dice que grafiquemos en el mismo plano cartesiano esas funciones. Es decir, que usted va a tomar y igual a 4x y la va a graficar en el mismo plano, únicamente tomando valores desde 0 a 5. Después va a graficar y igual a 20 y va a graficar también dentro del mismo plano y igual a menos 4 más 72. ¿Estamos? Puede hacer la tablita tomando los valores que les determine. Es decir, que si usted va a calcular 4x, solo puede tomar los puntos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos? Y igual a 20 ya sabemos que es una línea horizontal. Y para y igual a menos 4x más 72, usted solo puede tomar valores de 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para sacar los puntos. Y al final, una vez que ya hace eso usted, la gráfica le tiene que quedar así. Obviamente esto es para comprobar, usted tiene que hacer las tablas para cada uno de esos ejercicios.